Buenos días. Como esta es la primera sesión que hemos podido realizar después de la parada sufrida a consecuencia de la terrible tragedia de La Dana, les ruego que se pongan de pie y guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Tras este paréntesis sufrido, hoy tenemos un acto que me parece muy significativo, el poder retomar las actividades de la Academia. Es el ingreso como académico correspondiente del doctor don José de Andrés Ibáñez, jefe del Servicio de Anestesiología del Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia. La presentación del mismo está a cargo de nuestro académico, el ilustrísimo profesor doctor don José Viña Ribes. Cuando quieras. Buenos días. Es para mí un placer presentar al doctor José de Andrés. Le he dicho antes que procuraré hablar poco porque el que tiene que hablar hoy es él. Se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Desde el 2018 es catedrático de anestesiología en esta Facultad de Medicina de la Universidad. Tiene 5 sexenios, es un hombre que hace investigación. Tras su estancia formativa en varios hospitales de prestigio fuera de España, como Mainz, en Alemania, en Oxford, en Inglaterra, en Lubbock, en Estados Unidos, en Texas, y en España, el último de los cuales fue en el Hospital Clínic de Barcelona. Desde el año 1990 trabaja en el Hospital General Universitario de Valencia, donde actualmente ejerce la jefatura de servicio de anestesia, cuidados intensivos y la unidad multidisciplinar del tratamiento del dolor, que es lo que a él le interesa más. El doctor de Andrés tiene un interés especial en el tratamiento del dolor. Ha publicado muchos artículos, tiene un factor de impacto acumulado de casi 300.000, un índice H de 28 y un número de promedio de citas por artículo de 15 y pico. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, ahora Fundación Premio Rey Jaime I, presidente de la Comisión de Acreditación de la Sociedad Española del Dolor hasta 2008, miembro del grupo de expertos para la elaboración de la guía de los estándares y recomendaciones para las unidades del tratamiento del dolor del Ministerio de Sanidad. Y ha tenido muchos reconocimientos, muchos lo saben. Ha tenido muchos reconocimientos. Por ejemplo, voy a citar 4 premios y voy a acabar con él. El premio John Bonica en reconocimiento por las actividades educativas e investigadoras y estrategias innovadoras en el tratamiento del dolor fue concedido por la American Society of Regional Anesthesia en Orlando en 2022. También el premio de la International, premiado como International Scholar Award Winner, concedido por la New York and New Jersey Societies for the Interventional Pain Physicians, se concedió en noviembre del 22. También el año 22, no fue mal ese año, el premio Karl Köhler en reconocimiento por las contribuciones destacadas a lo largo de la carrera profesional en anestesia y tratamiento del dolor, concedido por la European Society for Regional Anesthesia en Grecia. Y finalmente fue premiado en 2014, y con esto acabo,
con el premio en reconocimiento por las actividades y estrategias innovadoras en anestesia regional y tratamiento del dolor, concedido por la Sociedad Europea de Anestesia Regional en 2014. Como ven, y he resumido porque quiero que hable él, como ven, estamos ante un especialista de altísimo nivel, un médico de gran calibre que se forma en Valencia, que después se mueve por todo el mundo, vuelve finalmente a Valencia, cuya labor es reconocida, y para mí ha sido un honor presentarle como académico correspondiente de esta nuestra querida academia. Palabra. Quítame esto. Muchas gracias al profesor José Viña por esta presentación y a continuación tiene la palabra el doctor José de Andrés Ibáñez, que disertará sobre el tema neuroestimulación en el tratamiento del paciente con dolor crónico, claves para conseguir una terapia personalizada. Cuando quiera. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia, ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia, autoridades, miembros de la Real Academia, compañeros, familiares, amigos, señoras y señores. Quiero iniciar mis primeras palabras de agradecimiento a la Corporación de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana y a todas las señoras y señores académicos que han apoyado mi designación. Y quiero agradecer también explícitamente, de forma especial, a los señores académicos que han realizado la propuesta, en ellos al profesor José Viñarribes y al profesor Federico Pallardó, catedráticos de Fisiología de la Universidad de Valencia y académicos numerarios de esta Real Academia. En un momento tan especial como este, tengo que reconocer a todos los profesionales que han contribuido a generar los cimientos de mi formación en el tratamiento del dolor, así como a todos los colegas que a lo largo de los años en el desarrollo de actividades científicas he tenido la oportunidad de aprender de ellos, compartir ideas, conocimientos y poder desarrollar una relación de amistad y de producción científica. Mi interés por el control del dolor comenzó al mismo tiempo que realizaba mi formación como anestesiólogo y creció a medida que descubrí la capacidad de las técnicas de anestesia regional para mejorar la adaptación del paciente al proceso quirúrgico y la mejora en la calidad de la recuperación. Debido a la falta de oportunidad de formaciones en ese momento en España, solicité una formación en la Universidad de Mainz y allí el profesor Michael Stanton Hicks, el cual tengo que agradecerle que fue el primero que me abrió la mente, me inició mi formación en la aplicación de técnicas de anestesia regional, pero también en el tratamiento del dolor crónico, ya que posteriormente él se movió a la Cleveland Clinic Foundation y allí me marcó lo que posteriormente tuve que hacer, que fue seguir sus pasos en el tratamiento del dolor. También al profesor John Lloyd en la Universidad de Oxford, donde desarrollé los conocimientos de manejo multidisciplinar del dolor y a su vez los cuidados paliativos en Sir Michael Saville House, que lo hice con el profesor Robert Twycross. Mi tercer mentor, y al que tengo que agradecer, fue el profesor Gabor Rax en Lubbock, Texas, en el cual tuve la oportunidad de coger un momento además especial, puesto que compartí con Privy Ratch y Jim Hebner, y ahí me brindaron todo su conocimiento, pero también su amistad personal que me ha marcado posteriormente toda mi carrera profesional. Con ellos quiero recordar al profesor Miguel Ángel Nalda Felipe, pionero de nuestra especialidad de anestesiología, y a través de su cátedra la promoción de toda una serie de importantes catedráticos de anestesiología en el país, y entre ellos de manera especial a la profesora Carmen Gomar Sancho, mente brillante, excelente académica y guía de multitud de generaciones de profesionales en la educación y práctica clínica de la anestesiología. También al profesor Ricardo Bolinches, mi jefe de servicio cuando me incorporé al Hospital General de Valencia, y también una mente brillante y abierta. Tengo que decir que gracias a la información que me acaba de dar el profesor José Viña, él fue su director de tesis sobre, en ese momento, un anestésico halogenado letrano, y el profesor Viña me dice que fue realmente importante porque él venía a su vez de su relación con el profesor Krebs.
Ricardo Bolinches fue profesor del Departamento de Fisiología de esta facultad y para mí promotor de la ciencia y de la educación, sin cuyo apoyo y confianza nunca habría podido desarrollar el proyecto que posteriormente mencionaré, que fue el de la Unidad del Dolor en el Hospital General de Valencia. También de manera especial a quien fue mi director de tesis, el profesor Vicente Chulía Campos, con el cual tengo una eterna deuda que nunca pude llegar a corresponder porque falleció de muerte temprana en accidente, y realmente su amplitud de miras hizo que, no siendo su área de referencia la anestesia regional, me dirigiera a la tesis doctoral, que estaba muy alejada de lo que era su área de conocimiento de la fisiología pulmonar y de la ventilación. Pero también a lo largo de los años he podido, como he dicho, compartir con compañeros de diferentes áreas de España y del extranjero, y entre ellos el profesor Miguel Ángel Reina Perticone de Madrid y el profesor Alberto Pras Galino, con los cuales hemos desarrollado toda una línea de investigación en anatomía aplicada en la práctica tanto de la anestesia regional y posteriormente del tratamiento del dolor, que ha generado toda una saga a nivel internacional de relaciones, y con ello, de alguna manera, la aplicación de una ciencia básica como es una disciplina básica como es la anatomía en la práctica de la clínica a nivel de lo que es nuestra práctica hospitalaria. Pero también tengo que agradecer al profesor Javier Saiz Rodríguez, catedrático de Tecnología Electrónica y director del Centro de Investigación e Innovación de Bioingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, primer ingeniero en formar parte de esta Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, y gracias a su liderazgo y colaboración haber conseguido poner en marcha líneas de trabajo postdoctorales con una alta producción científica y desarrollo de tesis doctorales de alta calidad, entre las cuales está la de José Luis Durá, que está aquí como primer autor, y posteriormente toda una saga de producción científica que a día de hoy seguimos manteniendo con la Universidad Politécnica de Valencia, que sigue dando todos sus frutos a nivel de esa relación. También agradecer a todos los que han ayudado a poner en marcha y desarrollar líneas de investigación en marcadores biológicos de expresión del dolor, tanto en imagen como en genómica, y en imagen especialmente al profesor Luis Martí Bonmatí, director del área clínica del Departamento de Imagen Médica del Hospital Politécnico Universitario de la Fe y académico de la Real Academia Nacional de Medicina, en la cual ocupa el sillón 13 de Radiología y Radiodiagnóstico, con el cual hemos desarrollado estudio de biomarcadores de imagen para la práctica de la neuroestimulación personalizada. Ahí hemos ido desarrollando posteriormente expresiones genómicas, y en ello también agradecer a la jefa de servicio de laboratorio de análisis clínicos del Hospital General de Valencia, Gotchane Marcaida, y también la relación con profesores internacionales como el doctor Ricardo Vallejo, director de investigación en Bloomington, Illinois, y a todo el equipo de la Unidad Multidisciplinar de Tratamiento del Dolor del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, que no solo ha estado y está en todas las iniciativas que hemos desarrollado, sino que han sido siempre compañeros excelentes de viaje. Quiero hacer mención a lo que ha supuesto en mi carrera profesional este desarrollo en la Unidad del Dolor, que se inició nada más me trasladé de mi trabajo en el Hospital Clínico de Barcelona a principios de los años 90, y a partir de ahí se desarrolló este proyecto de la unidad. Esta es una foto del primer premio que nos dieron en los jardines del Hospital General, y de alguna manera es el signo, junto con profesionales que ya en algún momento han cambiado un poco respecto a estas fotos, pero que realmente marcaban una ilusión y un tesón que de alguna manera ha sido el fruto del paso de los años con lo que ha sido este proyecto de la unidad. Algunos de ellos, como el doctor Germán Zendá, eligió el mundo académico y como decano y profesor desarrolla su función en la Universidad Católica de Valencia. Otros, como Estela Onrubia González, enfermera que el cáncer nos arrebató, Dolors Fusté Rodríguez, enfermera actualmente ya jubilada, Vicente Luis Villanueva Pérez, médico en una palabra y con una aportación al equipo extraordinaria, y todo el resto de profesionales médicos. Aquí estamos cuando nos dieron el premio José Luis Madrid Arias en el año 2005, toda la unidad del dolor, y posteriormente momentos de trabajo, pero también de disfrute personal, y especialmente el equipo que actualmente somos, doctor Asensio, doctor Fabregat, María José Hernández Cádiz, Pablo Rodríguez Gimilio, Pablo Cot,
Carlos Delgado, y el equipo actual de enfermería, Fátima Alamo, Mari Carmen Senet y nuestra administrativa, Mari Carmen Núñez Sauquillo. Además, todo el equipo de anestesia del Hospital General de Valencia, que desde hace años dirijo, todos y cada uno de ellos, y por supuesto en distinta medida, me han ayudado, y con ellos he sido y soy equipo, y con ellos desarrollo toda mi función en las diferentes áreas de nuestro servicio. A todos realmente le doy mi agradecimiento por todo el apoyo a lo largo de los años. En esta universidad ingresé con toda mi vocación y comencé como profesor asociado asistencial, tarea que desarrollé desde el año 91 hasta el 28 de septiembre del 2011, que obtuve la plaza de profesor titular, y a partir del 5 de septiembre mi puesto de catedrático. Gracias a esta facultad y a la Universidad de Valencia, donde me he formado y he ejercido mi magisterio en estos años, y en este entorno universitario me he desarrollado profesionalmente junto a los diferentes grupos de investigación en los que he podido ser parte, y a todos les agradezco su capacidad de trabajo y pasión en la investigación, que solo espero siga generando, en base a las líneas de trabajo que hemos podido desarrollar, proyectos postdoctorales, que realmente pienso que es esa herencia que la universidad deja después del paso del pregrado, y son esa base de mantener la tutela académica de la universidad más allá de ese periodo de grado y conseguir el espíritu académico en los profesionales en el ámbito clínico. Sin embargo, ninguna actividad profesional puede ejercerse de una forma adecuada sin el sustento de un entorno personal que enriquece, y el mío lo ha sido en grado sumo. Gracias a mis amigos, algunos de ellos están aquí presentes, y otros la distancia en sus países les impide estar aquí, y a otros la vida se los ha llevado. Todos están y ya han dejado huella. Gracias por tantos buenos momentos en vuestra compañía. Y por último, quiero agradecer a la familia. La familia, mis padres, lamentablemente ambos fallecidos, siempre me brindaron el apoyo y el ambiente para cumplir mis metas profesionales. Mi madre, pionera universitaria en la Facultad de Ciencias y profesora educadora vocacional, y mi padre, un ejemplo de pundonor y ejemplo de compromiso profesional y de familia. Además, nada de esto hubiera sido posible sin mi esposa, Maite, compañera en los retos e ilusiones que han motivado toda mi carrera. Como dice la canción de Mario Benedetti, si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Sin duda, ha disfrutado de todos los éxitos que he conseguido, pero ha tenido que renunciar a sus propios proyectos, que en muchas ocasiones han sido necesarios para poderme ayudar. También a todo el resto de mi familia, alguna aquí presente, alguna en su fase más precoz, mi hija Carmen de Andrés, su esposo Rubén Rubio, que comparten ilusiones, pero también trabajo y esfuerzo, y a los que sois nuestra nueva familia, a través de Rubén, Amparo y Elio, y a todo el resto de la familia, que hoy estáis aquí por vuestro amor y apoyo todos estos años. Tengo que terminar y quiero hacerlo evocando a quien ha sido el causante que hoy exista en el mundo la disciplina de tratamiento del dolor. El profesor Viña lo ha nombrado, se me ha olvidado. Aquí está la última generación de la familia, alguna presente, espero que no llore mucho durante la lectura. Y, como decía el profesor Viña, el profesor John Bonica fue el que fundó esta disciplina que hoy está asentada en el mundo, y creó tanto la Sociedad Internacional de Tratamiento del Dolor como la revista Pain, y fue un auténtico luchador. De hecho, tuvo que luchar para pagarse sus estudios de medicina, y a través de las luchas que ganó, pues pudo al final finalizar su carrera universitaria. Yo tuve el honor, como también ha comentado el profesor Viña, de recibir su galardón en el año 2022, y de alguna manera me ha marcado también en reforzar todos mis convencimientos a la hora de desarrollar mi trabajo profesional. Como ven, hoy he intentado trasladar lo que he hecho en este periodo de mi vida. Ha sido gracias a todas las personas que me han rodeado y que de alguna manera me han ayudado en este camino de dedicación al estudio y tratamiento del dolor, y por el cual hoy estoy aquí con todos ustedes. Lo que intentaré a través de mi disertación a partir de ahora será transmitirles lo que supone el trabajo de la neuroestimulación hoy en día en la práctica profesional de nuestra disciplina. Una muy breve introducción para aquellos que no la tienen como algo común en su día a día.
La neuromodulación realmente es una faceta asistencial que ha tenido el máximo desarrollo junto con otras áreas tecnológicas, y la neuroestimulación supone el hecho de modular las terapias o la aplicación de terapias de modulación a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, para intentar de alguna manera modificar, regular o alterar la transmisión de la señal nerviosa que se genera a través del impulso nociceptivo. A partir de ahí, mediante un campo generado de manera externa, conseguimos de alguna manera conseguir la alteración o condicionar la transmisión de ese impulso nervioso para su integración a nivel cerebral. A lo largo de los años, fundamentalmente con los pioneros que fueron introduciendo esta tecnología en el año 52, que se vio fisiológicamente cómo eran las alteraciones de conductividad en los canales del sodio y potasio, y posteriormente, utilizando un modelo de cable adaptado al sistema nervioso, ver cómo se afectaba el campo eléctrico extracelular inducido por ese electrodo. A partir de ahí, con la llegada de una teoría neurofisiológica que fue la que marcó de alguna manera cómo condicionar esa transmisión del impulso nervioso, que fue la teoría del control de la puerta de entrada que presentaron Melzack y Wall, conseguimos entender cómo podíamos modular una transmisión de un impulso nociceptivo a través de una modulación de una fibra gruesa de carácter mielínico. Y con ello, un neurocirujano, Selly, en los años cercanos al año 70, es el primero que hace un implante neuroquirúrgico e implanta a nivel subaracnoideo un electrodo pegado a la médula espinal, y consigue a partir de ahí establecer un campo eléctrico directamente sobre los cordones medulares posteriores y conseguir con ello una modulación de la transmisión de la señal nerviosa. Desafortunadamente, las complicaciones que ese modelo tenía en ese momento lo pararon en su aplicación, hasta conseguir un modelo de aplicación a nivel del espacio epidural, que es el que al día de hoy seguimos y que consigue, mediante su transmisión, la modulación de la señal nerviosa. Esto, ligado al propio conocimiento que tenemos de la anatomía aplicada a nivel de la médula espinal, nos hace entender cómo un sistema de estimulación eléctrica estimulando a nivel externo en la cercanía de la integración a nivel segmentario medular puede conseguir la alteración y modulación de la transmisión a nivel de la médula espinal. Fundamentalmente, lo que vamos a trabajar son con modulaciones de fibras mielínicas gruesas que el campo eléctrico circundante creado por el electrodo, fundamentalmente ligado a los cordones posteriores, van a conseguir una modulación de esa señal eléctrica ligada a esa alteración de la teoría de la puerta de entrada, que va a ligar una alteración de la capacidad de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro en poder integrar esa señal nociceptiva periférica o a nivel central. Pero es mucho más complejo, y me honra el haber sido presentado por dos profesores de fisiología, porque en el fondo todo lo que vamos aprendiendo de este sistema de neurofisiología aplicada es realmente todos esos cambios neurobiológicos y neurofisiológicos que ocurren en el momento que el campo eléctrico generado en la cercanía del asta dorsal medular, en su integración de las vías ascendentes medulares, consigue una alteración tanto de esa vía ascendente como de la vía descendente, y con ello de la expresión de diferentes mediadores que vamos a tener a nivel del asta dorsal medular, y con ello de la expresión aferente que vamos a tener y eferente a nivel de la biología del cuerpo. Por ello, la complejidad de los cambios que vamos a tener fundamentalmente a nivel de la sinapsis hace que sean totalmente individuales, y de hecho es uno de los retos que hoy en día tenemos, puesto que esa expresión en mediadores va a ser completamente diferencial de un paciente a otro, y con ello condicionando los posibles resultados que vayamos a tener. Por ello, el reto que nos dirigimos, y que de alguna manera ha marcado el título de la conferencia que les pretendía dar en este día, era
¿Dónde estamos todavía a día de hoy en la medicina actual, en la cual aplicamos ese campo eléctrico a toda una población y toda esa población tiene más o menos el mismo tipo de resultado? Y hacia dónde nos tenemos que dirigir y hacia dónde ya nos estamos pudiendo dirigir gracias a investigaciones, a poder hacer una medicina personalizada que de alguna manera ligada a un factor de modulación externa como pueda ser la neuroestimulación, la expresión final que podamos obtener sea individualizada y con ello el resultado que se obtenga en los pacientes vaya ligado directamente a esa biología individualizada de las personas. Para ello, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es la anatomía. La anatomía, tenemos unas referencias que son aproximadas para todos los seres humanos, pero va variando y con ello, con las nuevas tecnologías, hemos ido pudiendo hacer con el postprocesado de imágenes toda una personalización de los diferentes elementos y ligado a esos elementos cómo tienen dos factores fundamentales a la hora de la aplicación del campo eléctrico, como es la transmisión y como es la impedancia, la resistencia que se genera a esa generación del campo eléctrico y cómo esos diferentes elementos juegan un papel fundamental con la individualidad de los pacientes en tener un resultado individual, como es, por ejemplo, el volumen de líquido cefalorraquídeo, que es el primer elemento transmisor y con menos impedancia a la transmisión del campo eléctrico, pero que la propia posición, como se ve aquí, de estar en decúbito supino a estar en decúbito prono o incluso en bipedestación, cambia la posición de la médula espinal y con ello la posición de la columna de líquido cefalorraquídeo, afectando de manera muy importante la transmisión que desde el espacio epidural realizamos a la médula espinal y a los cordones posteriores. Este líquido cefalorraquídeo fue objeto de nuestras investigaciones, puesto que había muy poca información desde las técnicas básicas que se habían aplicado para hacer una estimación del volumen, y con el postprocesado de imagen pudimos hacer una estimación y trasladarlo a la distribución que tenía y cómo afectaba con ello a la posición de la médula espinal, las raíces de la cola de caballo y con ello a la transmisión del campo eléctrico. El segundo elemento que había sido muy poco estudiado fue la grasa epidural, que realmente es, junto con el hueso, el elemento que mayormente tenemos a nivel de la columna vertebral y que se sitúa como un elemento crucial a nivel del espacio epidural y que de alguna manera, como ven, tiene una alta impedancia, solamente por debajo de lo que es el hueso a la hora de transmitir el campo eléctrico. El tercer elemento que se coloca entre el espacio epidural y la médula espinal era la dura madre, y también realizamos estudios anatómicos para estudiar su composición, su estructura anatómica y con ello también saber cómo de alguna manera afectaba la transmisión del campo eléctrico. Pero el propio hecho de poder entrar al espacio epidural y visualizarlo directamente nos ha permitido a nosotros y a otros autores, en particular aquí hago tributo al doctor Gemo Boscher, que hizo su tesis doctoral de este tema, en ver cómo hay, después de cirugías que se realizan en la columna, todos los cambios que fundamentalmente a través de la celularidad y de la inflamación y cambios tisulares se ocasionan en ese espacio epidural y que condicionan el efecto que podamos tener posteriormente de la transmisión del campo eléctrico. Esto es muy importante porque uno de los grupos poblacionales que mayor campo de actuación tiene en la estimulación medular son los pacientes después de la cirugía de columna. Por ello, el conocimiento de esos cambios es fundamental a la hora de su interpretación. Pero con todo este bagaje, volvemos al punto de la individualidad, es decir, nos encontramos que tenemos muchos pacientes que con un mismo diagnóstico les aplicábamos y les aplicamos la tecnología, pero los resultados son diferentes. La realidad es que a día de hoy, de manera mayoritaria, tenemos que ligarnos a toda una medición de factores fundamentales de carácter subjetivo, a través de test, preguntas, cuestionarios que los pacientes de alguna manera nos tienen que responder y con ellos saber de alguna manera qué resultado está teniendo la terapia que estamos aplicando. Y por ello también, a diferencia de otras tecnologías eléctricas como pueda ser el marcapasos cardíaco, que se aplica, se testa y a través de una recogida de información en el electrocardiograma podemos ver una respuesta directa de acción-reacción, en la estimulación de la médula espinal nos encontramos que no es exactamente igual a día de hoy y por ello
tenemos que hacer en muchos casos una fase de prueba en las cuales el paciente es quien nos tiene que decir si realmente le ha cambiado o no le ha cambiado su sintomatología. Y con ello nos encontramos que en el largo plazo existían toda una serie de problemas por los cuales, pasados los años, en 3 y 5 años, hasta un porcentaje francamente alto, por falta de eficacia, nos encontramos que hay que retirar los sistemas porque los pacientes no tienen el resultado esperado. Esto nos ha situado en intentar tener métodos de objetivación que de alguna manera nos pudieran hacer correlacionar el efecto de la terapia con lo que el paciente realmente biológicamente y fisiológicamente estaba teniendo. Y a partir de ahí la neuroimagen nos empezó a dar claves de cómo poder tener una información, y esa neuroimagen de alguna manera ha sido utilizada en diferentes tipos de facetas en medicina, pero en una de ellas empezó a ser utilizada hace unos años en poder establecer los patrones de dolor y las correlaciones que a nivel del cerebro se iban estableciendo en los pacientes. Fundamentalmente a través de la conectividad funcional para poder de alguna manera predecir la respuesta individual que una determinada intervención terapéutica podía tener en los pacientes. ¿Cómo se hacía esto? Fundamentalmente con 3 factores muy importantes. Por una parte, la conectividad que se establecía entre diferentes áreas de nuestro cerebro, la conectividad final efectiva que se establecía entre áreas cerebrales individualmente en los pacientes y a partir de ahí qué redes de conectividad funcional se establecían a nivel de este cerebro. Uno de los elementos fundamentales que a partir de ahí era lo que era el patrón de regiones de activación cerebral que nos marcaba de alguna manera no solo la activación y desactivación de áreas cerebrales, sino qué áreas se conectaban para reforzarse y qué áreas se conectaban para producir una desactivación en un paciente en particular. Eso ligado a un concepto que era la cantidad de oxígeno que a nivel de centros cerebrales se desarrollaban relacionados con la actividad que ese centro cerebral tenía, ligando ese aumento y esa cantidad de hemoglobina que en un punto cerebral podíamos tener para poder saber qué centro cerebral estaba activado y qué centro cerebral estaba de alguna manera en silencio y desactivado. Esto a través de ese exceso de sangre que en un momento determinado nosotros le estamos pidiendo desde nuestro cerebro que nos lo envíe porque necesitamos esa activación, nos marcaba de alguna manera unos patrones de actividad y de silencio que nos daba una información muy importante a través de esa concentración relativa de deoxohemoglobina para poder saber qué áreas estaban activadas. Y con todo ello podíamos plantear en cada paciente un mapa de imágenes que de alguna manera junto con una plantilla que había desarrollado el Instituto Neurológico de Montreal, poder establecer el mapa individualizado de cada paciente para poder saber lo que tenía activado y que no tenía activado. ¿A dónde nos llevó? Pues ligado a toda esa información, poder desarrollar esa información de volumen de activación, conectividad estructural y conectividad funcional para de alguna manera ligarlo también a los datos clínicos que teníamos de pacientes y en definitiva llevarnos a una posible predictibilidad de por qué un paciente nos estaba pudiendo responder y por qué otro paciente no estaba respondiendo en base a qué centros cerebrales había activado o qué otros no estaban activados. Con esto empezamos una investigación que lo hicimos, como he nombrado previamente, en colaboración con el Centro de Radiología del Hospital Universitario La Fe y el profesor Luis Martí Bonmatí, y nos permitió establecer nuestros propios patrones de conectividad y con ello, de alguna manera, también ligar en las poblaciones que estudiamos cuáles eran los centros cerebrales que permanecían activados o cuáles estaban en silencio y con ello, de alguna manera, establecer unos patrones de predictibilidad para pasar de lo que es la situación basal que en general hoy en día tenemos en el mundo, que es lo que tienen en rojo, que es cuando pasamos un test y tenemos que esperar a la respuesta del paciente, que realmente en el largo plazo el índice de resultados positivos pues está alrededor de un 30%, ha ligado a toda esa información
poderlo aumentar a niveles superiores a un 80 y a un 90%, ligados a los niveles de predictibilidad que nos da esos niveles de patrones a nivel cerebral. Pero como he intentado explicar, lo que estamos es generando un campo eléctrico, y ese campo eléctrico, como en física en general, tiene unos patrones de programación, como es los elementos básicos de voltaje, amplitud, impedancia, ancho de pulso o frecuencia. El poder saber cómo podemos hacer esa programación de una manera efectiva es fundamental, puesto que va a ligarse a la efectividad final de ese campo eléctrico generado en la proximidad del paciente. Por ello, otra de las áreas en las cuales iniciamos una labor de investigación fue en poder estudiar los modelos computarizados que nos pudieran dar una clave de cómo plantear una programación que fuera idónea para poder tener los mejores resultados. Y ahí, como he explicado previamente, la Universidad Politécnica de Valencia y el profesor Javier Saiz, a través de su cátedra, nos resultó absolutamente fundamental en poder establecer la capacidad de optimización de esa energía en los diferentes modelos. Establecimos el modelo computarizado COMSOL y a través de ello la posibilidad en un modelo tridimensional de poder establecer de manera computarizada cuál era realmente toda una serie de modelos de programación que eran fundamentales a la hora de saber cuál era la integración de ese campo eléctrico en la mejora de resultados sobre el cordón medular posterior y con ello la capacidad que teníamos de modular. Todo ello, a través de diferentes trabajos que fuimos realizando, nos permitió establecer tanto la amplitud como la polaridad que tenían que tener los diferentes elementos de los contactos de los electrodos, la proximidad que tenían que tener esos contactos y con ello la influencia que tenía a nivel de la médula espinal y de su mecanismo de despolarización. Consiguiendo con ello, aunque sea de una manera muy gráfica, lo tienen aquí, lo que está en azul es tejido nervioso que no está afectado y lo que está en rojo es ese tejido nervioso que conseguimos modular. Con ello, el poder ir cambiando la programación y en un modelo que era a través del modelo que hacíamos con tridimensional, nos permitía poder saber y luego extrapolar a los pacientes la distancia que tenían que tener los dos electrodos y también cada contacto cómo tenía que estar programado para tener su mejor resultado. Ello nos permitió establecer toda una serie de parámetros que han sido de altísima utilidad. Todo ello, como ven aquí, en los diferentes resultados que fuimos obteniendo para al final establecer una serie de resultados claves que hoy en día son los que aplicamos en cada paciente cuando estamos en el área quirúrgica y tenemos que tomar la decisión de cuál es el programa que tenemos que aplicar a esos pacientes. Fundamentalmente, uno de los datos fundamentales que obtuvimos fue que un doble polo negativo entre dos polos positivos genera un campo de mayor profundidad y con ello una neuromodulación mucho más efectiva que lo que hasta antes de nuestra investigación se pretendía plantear, que era un único polo negativo. Simplemente ese dato yo creo que justifica claramente el enorme esfuerzo que supuso hacer toda esta investigación y con ello también la capacidad que hemos tenido posteriormente de su aplicación en clínica. Pero, como he dicho, nos diferenciamos bastante a cardiología y tenemos aquí al profesor Chorro y yo siempre he sido un gran envidioso de los cardiólogos porque realmente es cierto, ponías un marcapasos, ponías un desfibrilador e inmediatamente tenías una respuesta clara en lo que ocurría. Bueno, pues la ciencia adelanta un poco y poco a poco hemos ido teniendo la capacidad de lo que se llama una estimulación en circuito cerrado, es decir, que podemos hoy en día tener la capacidad de recoger potenciales de acción generados a nivel del sistema nervioso central, no tan eficientes como en el marcapasos, pero de alguna manera podemos estimular la médula espinal y a través de los propios polos de los electrodos que hemos puesto, empezar a recoger información del tejido que hemos estimulado con mucho artefacto, puesto que tenemos millones de neuronas y de axones que están activados, pero ya a día de hoy podemos de alguna manera establecer la recogida de información y con ello poder integrar dentro de la propia programación
además de la programación inicial que hemos hecho, el resultado que en particular en el tejido nervioso del paciente está teniendo esa estimulación y con ello poder diferenciar a los pacientes, incluso poder de alguna manera predecir el resultado pronóstico que va a tener el resultado de nuestra terapia. Con ello realmente es muy importante porque vamos avanzando poco a poco a optimizar esto, pero seguimos siendo diferentes, fisiológicamente diferentes y genéticamente diferentes, y uno de los puntos que también nos preocupaba era por qué esa genética en ocasiones hace que en algunos pacientes no tengamos el resultado idóneo, y por ello empezamos también una línea de investigación para poder saber la expresión genómica y proteómica que tenían los pacientes, siguiendo con algunos autores que habían presentado trabajos, algunos de ellos en líquido cefalorraquídeo, otros en sangre periférica, y con ello poder tener un poco de información qué cambios se hacían en diferentes tipos de expresiones enzimáticas o proteómicas, y con ello poder tener esa información en el paciente y poder tener algún tipo de patrón predictivo. La realidad es que este fue nuestro primer trabajo, en el cual y lo hicimos a nivel de sangre periférica, y ver qué proteínas dianas estaban involucradas en la regulación del dolor, y con ello ver básicamente una serie de valores como los péptidos opioides y la proencefalina y el proceso inflamatorio a través de las interleuquinas, y tuvimos toda una serie de resultados entre los cuales solamente obtuvimos un valor predictivo en lo que era la expresión del PENK en los pacientes que habían tenido un valor predictivo en el buen resultado de la estimulación medular. Como he dicho también, entre las personas que tengo que agradecer la colaboración que actualmente tenemos está el doctor Ricardo Vallejo, que fue un pionero que fundamentalmente había trabajado en el modelo de rata en Illinois, en Chicago. Le faltaba el modelo clínico, que afortunadamente nosotros lo habíamos iniciado, y a partir de ahí ellos habían sacado una serie de genes que en el modelo de rata habían conseguido llegar a por lo menos titular, y nosotros empezamos una colaboración con ellos para poder ver si realmente habían cambios a nivel de expresión genómica periférica, y desafortunadamente a día de hoy la variedad de resultados que tenemos, fundamentalmente en los pacientes con dolor después de cirugía de columna, nos ha sacado muy poca información válida en aplicación clínica, tanto en expresión genómica como en expresión proteómica, que es el último trabajo que hemos publicado, en el cual no hemos podido concluir a día de hoy. Pero el tiempo yo creo que nos irá dando respuestas, porque las propias tecnologías, igual que he explicado que podemos cerrar ya el circuito, los materiales que a día de hoy utilizamos, como es el iridio o el titanio, van a ser sustituidos en breve, y uno de ellos, de los materiales, como es el grafeno, que tienen la capacidad de integrar información biológica dentro de la propia estructura del material, está claro que nos llevará a, en tiempo breve, esto ya es un artículo del año 2021, pero ya sacan una conclusión en la cual de alguna manera ligan lo que de alguna manera desde nuestra ciudad, Valencia, hemos ido haciendo a lo largo de los años también en investigación, como es ligar la neuroimagen, el testado genético y también el sensado de los pacientes a través del circuito cerrado, pero también en la posibilidad de tener una integración final en lo que es la programación de los pacientes, y que esa programación pueda quedar integrada con la propia información biológica de los pacientes. Por tanto, de alguna manera, ese futuro que puede ser ya hoy una cierta realidad, aunque sea en fases de investigación, nos liga a que una tecnología como es la neuromodulación y neuroestimulación medular puede ser claramente utilizada en nuestros pacientes a través de la utilización de datos clínicos, pero también con la utilización individualizada de datos de genómica, de neuroimagen, de la propia bioingeniería a través de los modelos computarizados, y con todo ello integrarlo en una capacidad de predicción de resultados que de alguna manera van a ser los causantes de una mejora de resultados y de una optimización. Por tanto, esta práctica de la neuroestimulación medular, que hoy en día es una herramienta básica en el manejo de nuestros pacientes con dolor crónico,
vamos a poder, seguro, hacer una interferencia y una modulación mucho más optimizada, pasando de una utilización global y estandarizada, como todavía tenemos que hacer hoy, a una utilización individualizada mediante la utilización de datos fisiológicos más específicos e individualizados que de alguna manera seguro mejorarán los resultados y optimizarán a medio y a largo plazo los resultados en nuestros pacientes. Nada más, agradezco mucho la atención y esta oportunidad en la Academia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor De Andrés, por su excelente presentación. A continuación, le doy la palabra a nuestro ilustrísimo señor secretario general, profesor, en este caso, Juan Viña Ribes, para que dé lectura al acta de concesión del título de académico correspondiente. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 22 de febrero del 2024 nombrar académico correspondiente al doctor José de Andrés Ibáñez por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente, firmado por la presidenta y el secretario en Valencia, 12 de diciembre del 2024. Qué bien que no lleves gafas. Bien. El doctor José de Andrés nos ha presentado un tema extremadamente interesante. El dolor acompaña a muchas patologías y el nivel de sufrimiento que encarna en muchas personas es lo que hace que su evolución ante cualquier enfermedad sea peor. Como él ha iniciado en su discurso, el dolor crónico implica un desarrollo estructurado e individualizado de respuestas neurofisiológicas y biológicas. Creo que nos ha hecho un análisis exhaustivo de todos los factores que se pueden analizar para hacer un estudio de selección de los candidatos más adecuados para la neuroestimulación. Quizá porque es fundamental el saber que todavía hay pacientes que, a pesar de ser sometidos al tratamiento, se quejan de que este no ha sido efectivo. Y, por lo tanto, había que investigar si es que hay una serie de factores, como el analizado desde la genómica, desde la neuroimagen, desde todos los puntos de vista, que yo como profana no puedo explicitar, para conseguir lo que quizá en estos momentos, en todas las intervenciones médicas, se busca, que es la medicina personalizada. Es decir, que cuando un paciente llega con dolor, tengamos muy claro, según una serie de parámetros que él ha explicado con mucho detalle, dónde, cómo se ha de aplicar la neuroestimulación. Porque solamente del resultado de ese estudio previo se podrá inferir el éxito o el fracaso de esa neuroestimulación. Creo que él nos ha enseñado cómo podemos alcanzar el éxito en la mayoría de los pacientes que acuden a nosotros. Cuando yo empecé a estudiar medicina, como soy, quizá yo siempre digo que puedo ser, salvo el profesor John Barr,
la mayor en edad de todos los presentes, no se planteaba ni siquiera que existieran las que se llamaban clínicas del dolor posteriormente. Es decir, que independientemente de la patología que el paciente sufriera, cuando se establecía un dolor crónico en alguna enfermedad, había unos instrumentos, había unas unidades con un personal extraordinariamente bien formado en muchos aspectos, que podía poner remedio a algo que era fundamental para la evolución de su enfermedad. Pero fundamentalmente, no solo para la evolución, sino para la calidad de vida del paciente. Hay muchos enfermos que todavía alguna vez comentan, este es un comentario de una persona ya muy mayor, yo ya sé que esto que tengo no es de morir, pero sí de sufrir. Entonces creo que estas unidades que se han enfrentado al dolor han aumentado de una manera considerable la calidad de esas personas, que no solo no van a morir, sino que van a dejar de sufrir el síntoma que muchas veces les acompaña a lo largo de su vida. Por eso creo que hay que darle las gracias. Creo que a lo mejor algunos de nosotros en algún momento solicitamos los servicios de una neuromodulación que nos permita, como menos, vivir mejor. Es por eso por lo que le quiero felicitar y creo que las personas que como usted se dedican a aliviar tanto a los pacientes se merecen un reconocimiento especial. Para esta Real Academia es un honor recibirle como académico correspondiente. Enhorabuena. Menos mal que tengo al señor secretario para recordarme que se me olvida decir se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Siempre se me olvida.